Se dice que, antes de morir, las personas recogen sus pasos, y que aquellos que no completan su destino están condenados a repetirlos. ¿Alguna vez te has preguntado si esos pasos que oyes detrás de ti realmente son los tuyos? En el pequeño pueblo de San Remigio, había una leyenda oscura y poco hablada que se transmitía de generación en generación. Era una de esas historias que los ancianos contaban en susurros, como si el mero hecho de mencionarla pudiera invocar algo maligno. La llamaban recoger los pasos, un término tan antiguo que la mayoría ni siquiera sabía su origen, pero todos temían su significado. Según la leyenda, los pasos que alguien da en los momentos antes de la muerte se vuelven ataduras espirituales. Un alma que no ha terminado su recorrido en este mundo deja atrás ecos de esos pasos, fragmentos de su presencia que no pueden descansar hasta completar su viaje final. Si esos pasos no son recogidos, si el alma no termina lo que empezó, se dice que quedan atrapados en un ciclo eterno, caminando entre los vivos sin ser vistos, pero siempre escuchados. Se hablaba de que, en ocasiones, el sonido de pasos apresurados por las calles vacías del pueblo no era más que un eco de aquellos que habían fallecido sin completar su último recorrido. Estos pasos perdidos podían ser una advertencia de que el alma de un difunto estaba vagando cerca, tratando de encontrar su camino. Algunos decían que estos pasos eran más fuertes en las noches en que la neblina cubría las calles, como si la niebla misma absorbiera los lamentos silenciosos de aquellos que no encontraban la paz. Don Pablo, que había escuchado esos pasos la noche anterior, no podía dejar de pensar en la extraña velocidad con la que doña Julia había cruzado la calle. Sabía que algo no cuadraba. Nadie a su edad podía moverse tan rápido, y la aparición de doña Julia, primero en una esquina y luego en otra, tan distantes entre sí, le recordó los viejos cuentos que escuchaba de niño. ¿Había visto los últimos pasos de doña Julia? Aquella pregunta lo atormentaba mientras la historia se esparcía por el pueblo, un rumor susurrado entre los más ancianos y creído en el silencio por los más jóvenes. La mente de don Pablo comenzó a jugarle malas pasadas. Cada vez que escuchaba pasos por la calle, sentía que no estaba solo. El eco de aquellas pisadas persistía, incluso en la luz del día, un ritmo que resonaba en su cabeza. Los pasos parecían seguir un patrón, apresurados, rápidos, pero sin dirección clara, como si el que los producía estuviera perdido, incapaz de encontrar el final de su camino. Era el sonido de alguien que no podía descansar, alguien que seguía caminando sin sentido, buscando desesperadamente llegar a algún lugar al que nunca llegaría. Ana, tras recibir la noticia del hospital, estaba atrapada en una espiral de confusión y terror. Sabía que su madre estaba en el hospital, pero los vecinos seguían insistiendo en que la habían visto por el pueblo, caminando, de una forma que no correspondía a la realidad. Cuando Ana vio las huellas mojadas en el suelo de su casa, algo dentro de ella se rompió. Las huellas seguían un patrón, un recorrido familiar. Eran los pasos que su madre habría dado si hubiera estado en casa, pasos que siempre seguían la misma ruta, de la puerta principal al salón y luego a su habitación. Esa misma noche, Ana escuchó los pasos por primera vez. Era un sonido tenue al principio, como el de una persona caminando descalza sobre la madera. No había viento, y la casa estaba en total silencio, pero esos pasos continuaban, un eco repetido que resonaba con insistencia. Ana se sentó en la cama, incapaz de respirar profundamente, con el miedo apoderándose de ella. Los pasos no se detuvieron, sino que parecían acercarse más, recorriendo la misma ruta una y otra vez, como si algo o alguien estuviera atrapado en un ciclo interminable. El concepto de recoger pasos comenzó a arraigarse en la mente de Ana. Había oído la leyenda muchas veces, pero nunca la había creído. Decían que cuando alguien estaba a punto de morir, sus pasos quedaban atrapados en este mundo si no alcanzaban su destino final, y que aquellos que los escuchaban estaban siendo testigos de la lucha de un alma por completar su último trayecto. Si los pasos no se recogían, el alma quedaba condenada a vagar,
atrapada en una especie de limbo, ni viva ni muerta. El peso de la leyenda comenzó a consumirla. Ana sabía que algo no estaba bien, pero no podía escapar del sonido de los pasos. A medida que las noches pasaban, los pasos se volvían más nítidos, más insistentes. Eran rápidos, pero no naturales, como si el andar de la persona que los producía estuviera forzado, como si hubiera una urgencia en cada pisada. Cada paso era un grito silencioso, una súplica por ayuda, pero Ana no sabía cómo responder. Los vecinos también comenzaron a reportar más avistamientos. Algunos decían haber visto la figura de doña Julia en las afueras del pueblo. Otros aseguraban haber escuchado los pasos en sus propias casas, aunque no podían ver nada. El pueblo entero estaba siendo consumido por el miedo. El eco de esos pasos perdidos resonaba en las mentes de todos, como una constante advertencia de que algo malo estaba por suceder. Ana empezó a deteriorarse mentalmente. El sonido constante de los pasos la perseguía a todas partes, incluso cuando estaba fuera de su casa. Sentía que, donde quiera que fuera, los pasos la seguían, como si le estuvieran guiando hacia algún lugar, o peor aún, como si intentaran arrastrarla consigo. Cada vez que miraba hacia atrás, el silencio la envolvía, pero en su mente los pasos nunca cesaban. El pueblo se había convertido en un laberinto de ecos, un lugar donde los pasos perdidos de su madre se repetían sin descanso. Finalmente, Ana comprendió la verdad aterradora. Los pasos que escuchaba no eran solo de su madre, sino también los suyos. Estaba recogiendo los pasos de su propia vida sin saberlo. La sensación de estar atrapada en un ciclo de muerte inminente se apoderó de ella. El ritmo acelerado de los pasos coincidía con los latidos de su propio corazón, como si su destino estuviera inevitablemente entrelazado con el de su madre. Cada paso que daba la acercaba más al final, y no había forma de escapar. El terror psicológico se intensificó a medida que Ana perdía el control de su realidad. Ya no podía distinguir entre el sonido real de los pasos y el eco que resonaba en su mente. Su mundo se desmoronaba, y los pasos eran lo único constante en su vida, los únicos testigos silenciosos de su inevitable caída. Sabía que, al igual que su madre, estaba atrapada en un ciclo de muerte que no podría romper. Los pasos perdidos ya no eran solo de su madre, eran también los suyos. Ana sentía que su realidad se estaba fragmentando. El eco de los pasos no desaparecía. Al contrario, con cada día que pasaba, parecía más insistente, más cercano. El sonido se hacía presente en los momentos más inesperados. Al amanecer, cuando el sol apenas iluminaba las paredes de su casa, y al anochecer, cuando las sombras parecían alargarse de forma antinatural. Siempre estaba allí, persistente, como si los pasos intentaran comunicarle algo, pero Ana no sabía qué. La casa de su infancia, que antes le proporcionaba una sensación de seguridad, ahora parecía un lugar extraño, casi hostil. Cada rincón estaba impregnado de una oscuridad asfixiante, un frío inhumano que se colaba en los huesos. Las ventanas, que solían permitir la entrada de la luz del sol, ahora parecían ojos vacíos, vigilantes, como si algo acechara del otro lado, esperando el momento adecuado para entrar. El sonido de los pasos no solo resonaba en el suelo, sino que parecía provenir de las paredes, como si algo invisible estuviera caminando dentro de ellas. A veces, en medio de la noche, Ana podía escuchar cómo esos pasos arañaban el yeso de las paredes, un sonido rítmico pero agudo, como garras raspando la superficie. Había momentos en que el eco era tan fuerte que parecía que las paredes mismas latían, vibrando al compás de aquellos pasos perdidos. Ana intentó ignorarlo, pero el terror comenzó a infiltrarse en su mente. Su percepción del tiempo empezó a distorsionarse. Las noches se alargaban, el sonido de los pasos llenaba las horas hasta el amanecer. En una ocasión, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, Ana vio algo en el suelo de su dormitorio. Una sombra que no pertenecía a nada visible,
alargada e imposible bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Aquella sombra parecía seguir los pasos, moviéndose en sincronía, pero cuando Ana se levantó para inspeccionar, no había nadie allí. Solo las huellas mojadas que se desvanecían lentamente. Con el paso de los días, las huellas comenzaron a aparecer en más lugares. En la cocina, en el pasillo, incluso en el baño. Pero lo más inquietante era que esas huellas no estaban formadas por agua, como Ana había asumido al principio, sino por algo mucho más oscuro y espeso. Al observarlas más de cerca, Ana descubrió con horror que estaban hechas de una sustancia parecida a la sangre seca, de un color oscuro, casi negro. La relación con la leyenda de recoger pasos comenzó a hacerse más clara. Los pasos eran las últimas huellas que un alma dejaba en la tierra, y si no se recogían correctamente, se convertían en ataduras, en sombras de lo que una vez fue una vida. Las huellas de Doña Julia no eran solo una señal de que su espíritu vagaba por el pueblo, sino que su viaje no había terminado. Algo la mantenía atrapada, una tarea inconclusa, y ahora Ana era parte de ese misterio. Pero el terror no se limitaba solo a su casa. Ana comenzó a escuchar rumores en el pueblo. Otros también habían empezado a experimentar cosas extrañas. Las viejas casas del pueblo parecían estar vivas con el eco de pasos que no tenían origen. Los perros ladraban al aire, como si pudieran ver algo que sus dueños no podían. Las sombras en las calles parecían más densas, más pesadas, como si algo estuviera acechando detrás de ellas. Las luces de las farolas parpadeaban de manera errática, y las sombras que proyectaban parecían moverse solas, como si algo caminara entre ellas. Una noche, mientras Ana caminaba de vuelta del hospital, decidió pasar por la vieja iglesia del pueblo. El edificio, con sus muros de piedra ennegrecidos por el tiempo, siempre había sido un refugio de paz, pero esa noche el aire estaba cargado de algo más oscuro. A lo lejos, en medio del cementerio que rodeaba la iglesia, Ana notó una figura solitaria, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia el suelo. Se acercó, con la esperanza de encontrar a algún vecino que pudiera ayudarla, pero al acercarse más, sintió como su sangre se helaba en las venas. Era su madre. La figura de Doña Julia estaba de pie, pero no se movía, solo estaba allí, en una postura antinatural, como si el cuerpo hubiera sido arrastrado hasta esa posición. Ana se frotó los ojos, incapaz de creer lo que veía, pero la figura seguía allí, inmóvil, envuelta en un manto de sombras que la hacía parecer aún más espectral. Sin atreverse a avanzar más, Ana retrocedió, pero en ese momento el sonido de los pasos se hizo presente de nuevo, esta vez mucho más fuerte y mucho más rápido. Los pasos resonaban en el suelo del cementerio, pero no había nadie más allí. El eco de esas pisadas fantasmales parecía perseguirla incluso mientras intentaba correr. Ana llegó a casa, temblando, con el eco de los pasos resonando en su mente. Pero esa noche, los pasos no cesaron. Se convirtieron en un ritmo frenético, como si el alma que los dejaba estuviera desesperada por escapar, por completar su viaje. El suelo vibraba ligeramente bajo sus pies, y las paredes parecían encoger a su alrededor, como si la casa misma estuviera intentando atrapar algo dentro de sus muros. El clima también comenzó a cambiar. La niebla se volvía más espesa cada noche, envolviendo al pueblo como un sudario blanco que absorbía todo sonido excepto uno: los pasos. Los habitantes del pueblo comenzaban a notar la misma neblina incluso dentro de sus casas, una neblina fría que se filtraba por las grietas, envolviendo todo con una sensación de muerte inminente. El tiempo parecía detenerse cada vez que esa niebla aparecía, como si el pueblo entero estuviera siendo devorado por algo más allá de su comprensión. Una noche, Ana decidió enfrentarse al origen de esos pasos. Sabía que no podría soportarlo más, y que, si no hacía algo, la locura terminaría por consumirla. Tomó una vieja linterna y decidió recorrer la casa. El eco de los pasos la guió hacia el sótano, un lugar que había evitado desde hacía años.
El sótano estaba cubierto de una gruesa capa de polvo, como si nadie hubiera entrado allí en décadas, pero al mirar más de cerca, Ana notó algo que la dejó sin aliento. Había huellas en el polvo, y no solo una, sino cientos de huellas que iban en todas direcciones, como si alguien hubiera estado caminando allí una y otra vez durante años. El sonido de los pasos era ensordecedor en aquel lugar. Se acercó a la esquina más oscura del sótano, donde la luz de la linterna apenas llegaba, y lo vio. Una figura encorvada, casi humana, pero distorsionada, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Sus pies descalzos seguían dejando huellas, moviéndose sin descanso, repitiendo el mismo recorrido una y otra vez. Ana supo que el ciclo se había cerrado. Los pasos que había estado escuchando era su propio destino, un destino que no podía evitar. La niebla se coló en el sótano, envolviéndola en un manto frío y espeso. El eco de los pasos se convirtió en su único compañero, el único testigo de su desaparición. Después de aquel aterrador encuentro en el sótano, Ana ya no era la misma. Algo dentro de ella se había roto. Su mente estaba agrietada, desmoronándose poco a poco, como si cada paso que escuchaba le arrebatara una parte de su cordura. La figura encorvada que había visto en la penumbra no era solo una ilusión o un mal sueño, era algo mucho peor, una señal de que la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos estaba debilitándose, y ella estaba atrapada en medio. Cada vez que caminaba por las calles del pueblo, sentía una presencia tras de sí, siempre un par de pasos detrás, invisibles pero tangibles. No se atrevía a girarse, pues en el fondo sabía que no había escapatoria. Conforme pasaban los días, el clima del pueblo se volvía más extraño y siniestro. La niebla era ahora un fenómeno constante, cubriendo las calles durante horas, incluso a plena luz del día. Aquella niebla parecía tener vida propia, deslizándose por los callejones como si estuviera buscando algo. Los árboles, desnudos por la llegada del otoño, se retorcían en formas grotescas bajo la densa niebla, y las ramas se extendían como dedos huesudos, arañando las ventanas de las casas. Una noche, Ana se despertó al escuchar un sonido nuevo, el crujido de una puerta. Al principio pensó que estaba soñando, pero el crujido se repitió. Un portazo, seco y resonante, que venía de algún lugar dentro de su casa. Se levantó de la cama con el corazón latiendo a un ritmo frenético. La puerta del sótano, que siempre había mantenido cerrada, estaba ahora entreabierta. Con la linterna temblorosa en mano, bajó las escaleras. Cada peldaño crujía bajo su peso, como si la casa misma intentara advertirle que no bajara. La oscuridad en el sótano era más espesa que de costumbre, como si la niebla que acechaba afuera se hubiera colado en aquel espacio subterráneo. Mientras descendía, pudo sentir el cambio en el aire, un frío gélido y antinatural que parecía emanar del suelo. Al llegar al pie de las escaleras, la linterna parpadeó y se apagó. El eco de los pasos la rodeaba por completo. Eran rápidos, erráticos, como si alguien estuviera caminando alrededor de ella, pero no había nadie allí. Ana, paralizada por el miedo, apenas podía moverse. El sonido aumentaba en intensidad, el crujido del suelo, el roce de pies descalzos sobre la madera podrida, hasta que una nueva sensación la invadió, un aliento frío en su nuca. No estaba sola. Ana sintió como algo invisible pasaba junto a ella, rozando su piel, dejándole una sensación de vacío. Intentó retroceder, pero sus pies estaban clavados en el suelo, como si algo los retuviera. El eco de los pasos seguía, resonando en su mente, un sonido constante y aterrador. Era como si el tiempo en ese lugar no existiera, como si todo estuviera atrapado en un bucle eterno de miedo y angustia. Y entonces, lo vio. En la oscuridad más profunda, una silueta espectral se perfilaba ante ella. No era humana, o al menos no lo era completamente. Su forma era distorsionada, como si estuviera hecha de humo y sombras,
con extremidades largas y retorcidas que se arrastraban por el suelo. Sus ojos, si es que se podían llamar así, eran dos puntos de luz pálida, vacíos y muertos. Era la figura de los pasos perdidos, la encarnación de todas aquellas almas que nunca lograron completar su trayecto. Ana sintió que su mente estaba a punto de colapsar. El terror que emanaba de aquella entidad era sofocante, imposible de describir con palabras. La figura se acercaba lentamente, dejando huellas oscuras en el suelo, huellas que se desvanecían en cuanto ella la seguía con la mirada. Era como si esa entidad estuviera hecha de los pasos que Ana había escuchado durante semanas. Pero lo peor no era la figura. Lo peor era que, conforme se acercaba, Ana pudo escuchar otro sonido. Era un susurro, bajo y gutural, que no provenía de ninguna boca visible. Era el eco de todas las personas que habían muerto sin completar su viaje, todas atrapadas en esa figura espectral. Los susurros parecían hablar directamente a su alma, y en ellos podía escuchar fragmentos de su propio nombre, como si la entidad la llamara para unirse a ellos. Ana, con el poco control que le quedaba sobre sí misma, retrocedió hasta las escaleras. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, pero el eco de los pasos no se detendría, ni siquiera si lograba escapar del sótano. Sabía que la figura la seguiría, que los pasos seguirían persiguiéndola hasta que su alma se uniera a ellos. La oscuridad envolvió todo a su alrededor, y justo antes de llegar al último peldaño, sintió un tirón en su pierna, como si una mano invisible la agarrara. Cayó al suelo con un golpe seco, pero no se atrevió a mirar hacia atrás. Los pasos cesaron, y en el silencio opresivo del sótano, Ana supo que el final estaba cerca. Al día siguiente, el pueblo amaneció cubierto de una niebla más densa que nunca. Los vecinos no encontraron rastro de Ana, excepto por las huellas oscuras que llevaban desde la puerta de su casa hasta el sótano, donde la luz de la linterna todavía parpadeaba débilmente. Nadie volvió a escuchar de Ana, pero las historias sobre los pasos perdidos continuaron. El eco de esas pisadas siguió resonando en las calles de San Remigio, un recordatorio de que algunos caminos nunca se completan y que, si escuchas esos pasos, quizás sea tu propio destino el que te esté alcanzando.